Bendito Padre Celestial, nos acercamos a ti en esta tarde. Nos acercamos confiados al trono de tu gracia, Señor. Confiados y convencidos de que tú eres bueno, Dios mío, de que tú eres fiel, de que tú eres fiel y cumples tu palabra, de que tú nos guardas, nos proteges, Señor, de que podemos estar en paz y tranquilos, Señor, y descansando en tu palabra, en tu promesa, que podemos, Señor, ver cómo tú nos vas cambiando y nos vas transformando, y los frutos de tu Espíritu, Señor, se van manifestando en nuestras vidas, que aunque nos falta mucho, como Pablo decía, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a crecer a la estatura del varón perfecto, pero solo seremos como tú, Señor, cuando estemos cara a cara contigo, y entonces ya toda la verdad será revelada. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, que son muchas, algunas conscientes, otras inconscientes, unas nos damos cuenta, de otras no. Pero de lo que nos damos cuenta y la que no nos damos cuenta, te pedimos perdón. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y que nos cambies, que nos transformes. Que de verdad nos hagas nuevas criaturas. Que de verdad nos hagas hombres y mujeres espirituales. Que nos hagas de verdad la iglesia, Señor. Tu pueblo, tu iglesia. Tu cuerpo santo, espiritual. Santo, bendito, glorioso. Sin mancha de pecado, sin mancha de pecado, Señor, y vestidos de verdad de lino fino, que son las obras justas de los santos. Que podamos vivir en fe, caminar en fe, y por la fe recibamos la gracia y la santificación que es por tu palabra, por vivir en obediencia a tu palabra. Danos el don, Señor, y el poder para vivir en obediencia a tu palabra. Que esta palabra de esta noche, Señor, nos libre, que esta palabra de esta noche libre a los cautivos, sana a los enfermos en el nombre de Cristo. Que el sordo pueda oír, que el ciego pueda ver, que el cojo pueda danzar de gozo. Y que cada hijo tuyo, Señor, pueda crecer en la fe, en la gracia, en el amor, en los frutos del Espíritu Santo. Y podamos de verdad ser el pueblo y la iglesia por el cual tú pagaste tan alto precio con tu muerte allá en la cruz del Calvario, allá en el monte del Gólgota, en el monte de la muerte de la calavera, Señor. Que podamos de verdad ser ese pueblo que tú viniste a santificar, que tú viniste a bendecir, Señor, y que has escogido por gracia. Y que podamos de verdad ser la iglesia santa, la novia santa y la esposa santa, por la cual tú pagaste tan alto precio en la cruz del Calvario. Todo esto, Padre, te lo pedimos con fe, creyendo y confiando en tu promesa, en tu palabra y en tu gracia, Jesucristo. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para tu gloria, Padre, sean hechas todas las cosas. En tu nombre, Jesucristo, y para la gloria tuya, Padre, hacemos todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La sabiduría de lo alto. Busque Santiago, capítulo 3, verso 13. Vamos a leer Santiago, capítulo 3, verso 13 hasta el 18, y luego el capítulo 4, del 1 al 10. Que el Dios de paz, el Dios de gloria, nos dé revelación y entendimiento de esta palabra, y que por esta palabra podamos ser santificados, sanados, librados y bendecidos en esta noche, y para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santiago capítulo 3, verso 13 dice: la sabiduría de lo alto. Y dice: para la gloria de Jesucristo. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Capítulo 4 de Santiago, la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El principio, hermanos, de la sabiduría, como ya tantas veces nos ha enseñado el Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es respetar a Dios y respetar su palabra. Es tenerla en cuenta, hermanos. A veces Dios nos habla y somos duros de entendimiento y somos duros de servicio. Somos incrédulos, como Tomás. Y entonces Dios tiene que trabajar en nuestro corazón para quitar la incredulidad, porque ese es el más antiguo y el peor pecado. La incredulidad fue primero en el corazón de Eva que la misma desobediencia luego en Adán. Así que, hermanos, y anoche dormía y mientras dormía Dios me hablaba y me decía, me daba una palabra, me decía Juan 14:5, Juan 14:5, Juan 14:5, Juan 14:5. Y yo sabía que Juan 14:5, en el Juan 14:6, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, a mi Padre conoceréis. Entonces, ¿y quién decía en Juan 14:5? Era Tomás, que decía, ¿y cómo? Y no sabemos dónde vas, ¿cómo conoceremos el camino? Eso es Juan 14:5. Tomás dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le responde en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Tomás era el incrédulo Tomás.
y no entendía, al igual que Felipe, que después de eso, en un verso más adelante, ahí mismo capítulo 14 de Juan, le dice, muéstranos al Padre y nos va. Entonces, lo que me estaba diciendo el Señor, de tanto insistirme, que leyera Juan 14:5, que habla de Tomás, de la incredulidad. Y entonces la incredulidad, hermanos, es un pecado que nos lleva y engendra al final la desobediencia, porque como somos incrédulos, no tememos a Dios. Si no tememos a Dios, si no obedecemos su palabra, porque somos incrédulos, no somos sabios, somos necios. Y si alguna sabiduría hubiera, no sería la sabiduría de Dios, sino sería esta sabiduría que habla aquí, la sabiduría del hombre, de la carne, del hombre natural, sin Dios, sin el Espíritu Santo morando en él, sin la palabra de Dios santificando su vida. Sería esta sabiduría que habla aquí en Santiago capítulo 13. Así que estaba relacionado lo que Dios me hablaba, porque me lo relaciono con Tomás, y con Tomás yo relaciono inmediatamente la incredulidad. Y usted debería hacer lo mismo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Pregunta aquí el Señor en Santiago 3:13. Si alguno es sabio y entendido entre ustedes, muestre por la buena conducta sus obras, escuche bien, en sabia mansedumbre. Mansedumbre es un don del Espíritu Santo. Moisés, conforme al testimonio de Dios y de su palabra, fue el hombre más manso que había en la tierra. Pero esa mansedumbre no impidió que un día se enojara y en vez de obedecer a Dios cuando dijo, háblale a la roca y la roca dará agua, él golpeó la roca. Y por esa razón no entró a la tierra prometida, solo pudo verla de lejos antes de morir. Así que, hermanos, mansedumbre es un don del Espíritu Santo, y nuestra buena conducta, si somos sabios y tenemos temor de Dios, somos hombres de fe y no incrédulos como Tomás, sino creyentes. Entonces, eso muestra que tenemos temor de Dios. Y si la obra que hacemos en el nombre de Dios, en el nombre del Señor y para la gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre, la hacemos en mansedumbre, y toda nuestra obra es de buena conducta, de buen comportamiento, una obra de paz, en la que no hay pecado ni maldad, entonces somos sabios y tendríamos la sabiduría de Dios, porque el mismo Dios, por la gracia de Cristo, nos ha dado estos frutos por medio del Espíritu Santo. Así que dice aquí, si alguno es sabio entre ustedes, muestre que es sabio con su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre, en humilde mansedumbre, en una mansedumbre temerosa de Dios y que obedece a la palabra del Señor e imita el carácter de Cristo, su Hijo. Pero si tenéis, dice en el verso 14, Santiago 3:14, pero si tienen celos amargos y contienda en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. No es la sabiduría del cielo. Los celos, las contenciones, las discusiones, las peleas, las disputas amargas no muestran la sabiduría del cielo. Porque si están estos frutos amargos de contención, de celos, de codicia, de envidia en el corazón, no tenemos los frutos del Espíritu Santo, y por tanto debemos arrepentirnos. Y si hay alguna sabiduría en nosotros, no es la sabiduría del cielo, porque la sabiduría del cielo, dice aquí en el verso 17, es primeramente pura, pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, sin envidia ni codicia, sin celos amargos ni contiendas. Porque cuando hay celos amargos y contienda, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, carnal, animal, diabólica, satánica. Solo conocimiento carnal, pero sin los frutos del Espíritu Santo. Y así hay muchos religiosos que solo tienen sabiduría y conocimiento de las Escrituras, como la tenían los fariseos, como la tenían los escribas, como la tenían todos esos religiosos que del pueblo de Jesucristo que lo persiguieron, el Sanedrín, sus sumos sacerdotes y todos sus maestros religiosos. Si había sabiduría en ellos, era este tipo de sabiduría terrenal, animal, diabólica, porque ellos tenían celos de Cristo, tenían celos amargos y contendían con Cristo y perseguían a Cristo. Y de la misma manera los fariseos de estos tiempos perseguirán y tendrán celos amargos y contienda con la verdadera iglesia del Señor, con la iglesia de Jesucristo, con la iglesia nacida de nuevo, nacida del agua y del Espíritu, bautizada con Espíritu Santo y con fuego y con poder del cielo. Los mismos que persiguieron a Jesús y estaban llenos de sabiduría terrenal, animal, diabólica, están los fariseos religiosos de estos días. Y así como a Cristo persiguieron, así también perseguirán a la iglesia de Jesucristo, a la verdadera y única iglesia, al cuerpo espiritual santo y bendito, levantado y lavado por la sangre del Cordero de Dios, santificada en su palabra e investida de poder por su Santo Espíritu. Será perseguida por estos teólogos religiosos, semejantes a sus antepasados, fariseos, escribas y teólogos muertos, que siendo aún del pueblo judío y siendo aún del pueblo del Señor, de Jesús, lo persiguieron, lo juzgaron con mentiras y lo condenaron a la muerte. Se lo entregaron a los romanos, a Pilatos y al poder militar de Roma para que ellos lo mataran. ¿Dónde están? ¿Dónde estarán sus matadores? El espíritu del maligno estaba en esa gente. La sabiduría que ellos tenían era terrenal, animal, diabólica. Era Satanás, su Dios y quien guiaba sus vidas. Tenían conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios, de la profecía. Se sentaban en la sinagoga de Moisés, leían la ley y conocían la ley y contaban los pasos en el Sabbat, pero no tenían al Espíritu de Dios morando en su corazón. Así, en estos días, de la misma manera, los fariseos modernos, los falsos profetas, los falsos maestros, se levantan contra la iglesia y se levantarán y perseguirán a la iglesia, como persiguieron a Jesús. Porque donde hay celos y contención, dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice la Biblia que a Jesús lo seguían y querían matarlo, dice claramente, por envidia. Y el Señor nos dice, por la palabra, cuídense de la levadura de los fariseos.
que es la hipocresía, que es la mentira, que es la apariencia. De eso están llenas las congregaciones religiosas en estos días. De esto está lleno. Y de esta sabiduría y teología terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que tiene la iglesia verdadera está dicha aquí en Santiago 3:17. Pero la sabiduría de la verdadera iglesia de Jesucristo, de los verdaderos nacidos de nuevo, nacidos del agua y del Espíritu, esa sabiduría es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, buena, llena de misericordia y de buenos frutos. Y el fruto que vincula todo es el amor. Por eso Jesús le dijo a sus verdaderos discípulos que el mundo los reconocería como verdaderos discípulos por el amor que tenían unos con otros. Esa es la señal y ese es el avivamiento. Vendrá un poder del cielo y un derramamiento poderoso del Espíritu Santo que derramará el amor de Dios en el corazón de los hijos, de los escogidos por gracia, de los nacidos de nuevo. Llenará el Señor de amor de Dios sus corazones por medio del Espíritu Santo y lo perfeccionará por el mismo poder del Espíritu Santo. Y los llevará a santidad, amor, santidad y poder en obediencia a la palabra de Dios. Bendito sea el Rey del cielo. Será un pueblo santo, salvo, sano y sabio, porque será un pueblo temeroso de Dios. Será un pueblo obediente a Dios y obediente a su palabra. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor, quien revela estas cosas por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y se las revela a quien Él quiere, porque Él es soberano. Bendito sea su nombre. La sabiduría que es y viene de lo alto y que viene sobre la iglesia redimida, la novia, que va a ser vestida de lino fino resplandeciente, porque hará las obras justas de los santos, obras en sabia mansedumbre, obras de buena conducta, de buen comportamiento, obras de amor, de gracia y de misericordia, en el nombre de Jesucristo y para la gloria de nuestro Padre Dios. Eso hará la iglesia. Esta iglesia cristiana de los últimos días, la que va a ser arrebatada a los cielos y llevada a las bodas del Cordero. Y el fruto de justicia, dice en Santiago 3:18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y dice la palabra que los hijos de Dios seremos llamados pacificadores. Bienaventurados somos por haber sido escogidos por Dios para ser hijos de paz, porque el príncipe de paz, que es Cristo, mora por su Espíritu Santo y por su palabra revelada, que nos santifica cada día, mora en nuestros corazones. A Cristo Jesús sea la gloria. Que todo fruto de justicia sea sembrado en la paz de Cristo, porque Él es Cristo, el príncipe de paz. Mi paz les dejo, dice el Señor, mi paz les doy. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Mi paz les dejo, dice el Señor Jesucristo a su iglesia. Mi paz les dejo, mi paz le doy. Cuídense del mundo, cuídense de las corrientes del mundo, cuídense de las amistades del mundo, cuídense de los falsos profetas, de las falsas doctrinas, de la sabiduría, de los
religiosos muertos que no tienen el Espíritu, aunque tienen conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no tienen conocimiento espiritual porque no poseen el Espíritu Santo y por tanto no tienen los frutos del Espíritu Santo que están escritos gloriosamente en Gálatas, en el libro de Gálatas 5, capítulo 5, versos 22 y 23. Luego dice aquí, la amistad con el mundo, y de eso nos advierte el Señor, que nos cuidemos de tener amistad con el mundo, que nos cuidemos, porque el que se hace amigo del mundo y de sus modas, de sus formas de vida, de sus maldades, se constituye inmediatamente en enemigo de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Santiago 4:1. ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus propios miembros? Codician, desean, pero no tienen. Matan y arden de envidia, pero no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden mal. Piden para gastar en sus deleites. Eso hace el mundo, hermanos. Y nosotros debemos ser diferentes al mundo. Que Dios nos ayude a apartarnos de las corrientes del mundo, de los afanes del mundo y de los deleites del mundo y de los pecados y maldades del mundo. Que Dios nos ayude a ser fieles y a no ser almas adúlteras, como son muchos religiosos que profesando fe no se santifican y viven igual como vive el mundo, en los mismos principios, y no hay diferencia absoluta entre ellos y el mundo que está contra Dios y contra su palabra. Oh almas adúlteras, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no tenemos que abstraernos porque estamos en medio del mundo. Y tenemos que predicarles el evangelio. Y tenemos que saludarlos si Dios nos manda acercarnos y hablarles. Pero no tenemos que imitar lo que ellos hacen. No tenemos que hacer lo que ellos hacen. Tenemos que ser luz para ellos que están en tinieblas. Bendito sea el Rey. Tenemos que ser ejemplo y modelo de Dios, de Cristo para ellos, para que vean que hay una vida diferente, que hay un camino diferente y que hay un Salvador para sus almas perdidas. ¿O pensáis, dice el verso 4:5 de Santiago, o pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, su iglesia, nos anhela celosamente? El Espíritu nos anhela celosamente. No quiere compartirnos con el mundo, pero Él, el Señor, verso 4:6 de Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Someterse a Dios es someterse a su palabra. Es con temor reverente vivir en obediencia a su palabra. Eso es someterse a Dios. Y cuando hacemos eso, entonces resistimos al diablo, que aunque nos tienta, no nos hará caer, porque firme estamos en nuestra fe, en la palabra y en las promesas de Dios. Y cuando estamos firmes en nuestra fe, en la palabra y en las promesas de Dios, al diablo solo le queda huir de nosotros. Por eso aquí en Santiago 4:7 el Señor dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Bendito sea el Rey del cielo.
Acérquense a Dios, verso 8, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpian las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Arrepiéntanse, arrepiéntanse con lágrimas, arrepiéntanse de todo su corazón, para que Dios les limpie su corazón. Si han sido de doble ánimo, de una fe fluctuante, que un día se santifican, pero otro día están haciendo las cosas del mundo, arrepiéntanse y vuélvanse, dejen el doble ánimo, para que Dios purifique sus corazones. Pídanle a Dios y Dios les dará. Pídanle a Dios que los perdone, que los ayude, que los santifique, que los consagre, que los limpie, que les limpie el corazón, y Dios lo hará. Y Dios los volverá al camino si se han apartado. Aflíjense y lamentense y lloren por su pecado. Que la risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza porque han pecado. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará cuando sea tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. Esto debemos hacer si queremos ser sabios. Un hombre sabio se humilla delante de Dios. Un hombre sabio, una mujer sabia que cree en Dios, se acerca a Dios confiadamente al trono de su gracia, pero se acerca con un corazón contrito y humillado. Se acerca reconociendo que ha pecado de formas que sabe y de formas que no sabe, ni se ha dado ni cuenta. Entiende que en esta naturaleza humana, de la cual Pablo decía, estoy preso en este cuerpo de pecado, en este cuerpo de carne y de pecado estoy preso, porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que debo hacer y quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer y no debo hacer, eso hago. Miserable de mí, decía Pablo, estoy preso en este cuerpo de pecado. Así decimos nosotros también. Así debemos vernos, necesitados de Dios, necesitados cada día de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por esas cosas que no hemos dado cuenta que hemos hecho mal, pero también por esas que no nos damos cuenta, que son muchas, hermanos, porque pecamos y entristecemos y contristamos al Espíritu Santo de muchas maneras. Que Dios nos perdone. Perdónanos, Dios, perdónanos, Padre. Te lo pedimos de todo nuestro corazón, te lo rogamos de todo nuestro corazón. En esta hora, Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados, Señor, los que nos damos cuenta y los que no alcanzamos siquiera a darnos cuenta. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Nos acercamos a ti confiados al trono de tu gracia, confiando no en nuestra justicia, porque en nosotros no hay ninguna justicia, Señor, y en nosotros no hay nada bueno. Somos criaturas perversas, Señor, caídas por el pecado, y necesitamos que tú nos levantes cada día. Necesitamos que tú nos perdones cada día, Señor. Tú nos has enseñado y nos has dicho, por nada estéis afanosos, y somos criaturas, Señor, muchas veces afanadas en diferentes cosas. Y tú nos has enseñado con tu palabra de verdad y sabiduría que no debemos afanarnos por nada. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Que debemos ser gente de fe, que camina en fe y no por vista. Que tenemos que ser gente que cree en Dios, que confía en Dios, que confía en su palabra, y que con la gracia del Señor y con la fe vence la tentación del diablo y vence al pecado que permanentemente quiere cercarlo, como el maligno quiere cercarlo, y anda como un león rugiente para acercar y ver a alguno débil para devorarlo, para hacerlo caer. Pero el que vive en nosotros, dice la palabra, bendito sea el Rey, el que vive en nosotros, que es Jesucristo el Señor, el Hijo del Dios viviente, el Dios que se hizo hombre, el Todopoderoso, el Salvador de nuestra alma, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A Él le damos la gloria. Él es mayor y vive en nosotros, y nos da poder para vencer al diablo y a todos sus demonios y a todas sus tentaciones. Y si caemos, es porque nosotros abrimos la puerta, es porque nosotros nos dejamos tentar, es porque nosotros le damos lugar al diablo. La palabra del Señor, le damos lugar a la tentación.
Y la palabra del Señor dice que debemos ser sabios y no darle lugar al maligno. No darle lugar ni oportunidad al maligno para hacernos caer. Que estas cosas son sabiduría del cielo. Estas cosas y estos consejos y esta palabra bendita que es la palabra de Dios es poderosa para sostenernos y para librarnos y guardarnos del mal. Cristo con la palabra, en ayuno, en oración y con la palabra venció al diablo en el desierto. Y nos ha dado esas mismas armas de gracia espirituales y todopoderosas para vencer al diablo de la misma manera que él lo venció en el desierto. Bendito sea el Rey. Así que el diablo, hermanos, y de esto nos convence el Espíritu Santo, el diablo está derrotado, el diablo está vencido, pero no rendido, seguirá peleando contra nosotros, la iglesia de Cristo, hasta el final, pero está vencido, hermanos, está bajo nuestros pies. Si nosotros estamos en Cristo, en obediencia a la palabra, santificados, investidos del poder de lo alto, tenemos al diablo, la cabeza del diablo está bajo nuestros pies y nada puede hacernos, porque la Biblia dice que a los engendrados por Dios, el maligno no los toca. Bendito sea el Rey. Pero los engendrados por Dios son los engendrados por la palabra, los nacidos de nuevo, los que han creído y ahora viven por la gracia y por la fe, viven en obediencia a la palabra de Dios y Dios está poderosamente en su vida. Bendito sea el Rey. Que esto se cumpla en nuestra vida, que esto se cumpla y esto se revele completamente a nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Recuerden que el fin de semana la reunión empieza a las 7 de la tarde, pero por la gracia del Señor, la hermana Elizabeth, ella pone los audios y entonces los que no pudieron y se atrasaron hoy, se confundieron hoy, van a poder escuchar esta palabra, que esta palabra les libre, que esta palabra les bendiga, que esta palabra les dé gracia y les dé sabiduría en el querer obedecer a Dios y en el andar en santidad con Dios, en el andar en obediencia con Dios, agradando a Dios en todo, andando como sabios sobre la tierra y no como necios, con temor reverente delante de Dios y con un amor, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, amando a Dios por sobre todas las cosas de este mundo y a nuestros hermanos como Dios nos manda, amar como Cristo amó a la iglesia. Que así sea derramado el amor y la gracia y la sabiduría sobre todos ustedes, sobre toda la iglesia de Jesucristo de estos últimos días. En el nombre de Jesús sea hecho, Padre, para tu gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor